acerca de las implicaciones del llamado de Dios al ministerio o las implicaciones en el ministerio, lo que conlleva servir a Jesús. De hecho, es una honra servir al Señor, es una bendición servir al Señor, pero el llamado es una honra, es una bendición, pero también lleva implicaciones, lleva responsabilidad, lleva coherencia, lleva propósito, lleva un fin, lleva un norte, una meta que no podemos desviarnos, y también conlleva mucho de nosotros, mucho de nuestra vida como personas, como individuos. Lleva también sacrificio de familia, sacrificio de tiempo, de estudios, de comunión, de relación con nuestro Padre, con el fin de poder captar de Él la esencia de Él como ser especial, como nuestro Padre, y poder transmitirlo así a las personas que dentro del mismo llamado al ministerio Dios nos va a confiar para poder ayudarlas, bendecirlas, y con el mismo propósito que lo hizo Jesús, que pudiéramos conocer al Padre a través de la vida de Cristo, que la gente también puedan conocer al Padre a través de la vida nuestra, no solo de nuestra enseñanza bíblica, sino también a través de nuestra vida, nuestro reflejo como seres humanos, como individuos, como esposos, como hijos, como padres, abuelos, en cualquiera de las etapas que usted se encuentre. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados también a manifestar la vida de Dios, la imagen de Cristo a través de nuestra vida. Y cuando llegamos al punto del ministerio, para nosotros es un desafío, porque ya no solamente lo vamos a reflejar para bendecir mi esposa o un compañero de trabajo, o desarrollarme a mí mismo como individuo, como persona en medio de mi sociedad, sino que ahora la responsabilidad es mayor, porque tengo que llevar el reino de Dios. Soy parte, soy comisionado del reino de Dios para influir de manera correcta a las personas que Dios va a confiarme, desde las posiciones que Dios me va a entregar para ser efectivo, que de hecho ahí van a llevar autoridad, poder, dinero, finanza, influencia, pero es con el fin de poder ser efectivos haciendo lo que el Señor nos encomienda hacer, que es pues la comisión de establecer lo que Él quiere establecer. A eso nosotros le llamamos, valga la mención, el llamado de Dios al ministerio. Y como bien lo hemos dicho cada lunes, yo sé que ha sido de mucha bendición para todos ustedes estas enseñanzas. Hoy yo tengo mucho que compartir con ustedes, y en esta hora y tanto que tenemos, pues prácticamente vamos a tomar algunas ventajas de esto, porque lo que queremos es que realmente aprovechar el tiempo al máximo. Sobre todo si usted es de las personas que mañana tiene que levantarse y usted pues espera este momento para poder recibir lo que vamos a compartir, pues quiero darle honor a su tiempo y vamos a aprovecharlo al máximo. Bien, yo como siempre aquí en compañía de una taza de café, que es la que me acompaña en este momento. Vamos a empezar en esta noche diciendo que una de las implicaciones del llamado al ministerio es el que no tengo idea ni cómo empezar, con el fin de, es que esto muy poco se ha enseñado, de esto muy poco se habla. Se ha más bien desviado el tema del ministerio y del evangelio como prosperidad, bendiciones, salud, bienestar, y todo eso es correcto, porque en realidad el evangelio, que son buenas noticias, nos llevan y nos apuntan precisamente a una vida plena, una vida superior, a una vida de gozo, de felicidad, de fuerza, de capacidad, de sanidad, de salud. Eso es cierto, no vamos a desvirtuar eso. Sin embargo, también yo no puedo negar que hay un grado también de sufrimiento que uno pasa por causa del evangelio. Algunos lo van a experimentar dependiendo también del compromiso que usted haya adquirido. Por ejemplo, cuando somos cristianos de esta parte del lado del continente, cristianos normales, simplemente pues algunas cosas sí se separan de nosotros, empezamos a sufrir ciertas cosas del mundo, separación de amistades, y son pequeños sufrimientos. Sin embargo, pues nada se va a comparar
a llegar a la plenitud del sufrimiento cuando estamos ya comprometidos con el llamado de Dios. Y no podemos negar que dentro del llamado, rodeado de muchas bendiciones, experiencias lindas, milagros, señales y prodigios y todo lo demás, pues no podemos negar también que hay esa cuota de sufrimiento que precisamente tiene implícito el llamado de Dios. Yo sé que usted de alguna manera u otra, aunque no haya oído muchas enseñanzas de esto, usted lo sabe ya por experiencia. Si usted ya está incursionando en el llamado del Señor, usted debe saber que ya hay una cuota de precio que hay que pagar desde el ser humano hacia nuestra sociedad, que es como una ofrenda para Dios, pero con el fin de sostener precisamente todo lo que hemos aprendido del glorioso mensaje de Jesús a nuestra sociedad. Y quiero introducirme de esta manera. El llamado al ministerio implica en muchas ocasiones el sufrimiento. Quiero quiero ponerte en contexto un verso bíblico que me llamó mucho la atención, que de hecho lo escuché en el día de hoy y quiero compartirlo todo. Prácticamente vamos a hablar de Primera de Pedro 4:12 al 18, que quiero leerlo para usted de forma secuente y después entonces hacemos los descargos en cuanto a la experiencia de esta parte del sufrimiento, que es algo implícito dentro del llamado de Dios. Dice la Escritura, Primera de Pedro 4:12, dice: queridos hermanos, nueva traducción viviente, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Esto indica de que no era nada extraño para los apóstoles, para la primera iglesia, el saber que había un momento de persecución por causa del evangelio. Como si de algo extraño sucediera. En cambio, dice, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Y esta parte aquí me llama la atención porque parece que lo que está diciendo el pastor Pedro es que participar de los sufrimientos por causa del evangelio también es participar con Cristo. O sea, que de la misma manera que yo participo con Cristo para los beneficios, para el estar sentado juntamente con Él, para la vida de resurrección, para la vida abundante, para todo lo que implica lo que Cristo hizo por mí, precisamente haciendo el trabajo o la comisión que el Padre le envió, pues eso también está ahí, esto es mío, mi herencia, esa es mi herencia. Sin embargo, también hay una porción de sufrimiento a los que estamos de este lado de la tierra. Y vamos a ver textualmente cómo la Escritura nos brinda también que esto es parte de nuestro ministerio, parte de lo que nos va a tocar, así como nos ha tocado las grandes cosas y las grandes bendiciones que Dios ha manifestado a través de la obra redentora de su Hijo para nosotros. También implica una porción de sufrimiento para los que estamos todavía de este lado de este mundo, los que todavía día con día nos levantamos y que somos hijos de Dios, que caminamos de acuerdo a su voluntad en un mundo tan antagónico como el que vivimos, pues también hay una cuota por pagar que tienen que ver también con los sufrimientos de Cristo. O sea, el pastor Pedro lo que nos está diciendo es que no podemos ignorar esta parte tampoco. Esta parte no hay que ignorarla. Y es importante que cada ministro del Señor entienda esto a perfección. No es que usted va a buscar sufrimientos. No, es que en el llamado y en la vida de Dios ya viene implícito también eso. Así como viene también la bendición y la provisión y todo lo demás. Alguien dice aleluya. Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Verso 14 dice, así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. Mira, cuando los insultes por ser cristianos, o sea, por la causa de Jesús. Estos insultos no tienen que ver nada porque usted se haya portado mal o porque usted lo haya hecho mal y Satanás le gane ventaja. Eso no es, sino por causa de ser cristiano. O sea, haciendo justicia en medio de un mundo injusto, viviendo en santidad en medio de un mundo pagano, donde quizás nadie entienda tu posición o tu implicación o lo que tú estás mostrándole a los otros que es la verdad versus lo que la gente en su óptica errada puede ver como verdad. Y a lo mejor va a tocar contradecir eso por causa de serle fiel a la palabra de Dios
y eso va a traer sufrimiento a nuestra vida. Entonces dice, así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Sin embargo, dice, si sufren, que no sea por matar, robar o causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Aquí está lo que acabo de mencionar. Él no está mandando a tener un sufrimiento por cosas que usted haya hecho mal. No, esto no es. Dice que nosotros nos gozamos y es parte del sufrimiento, de los sufrimientos de Cristo para nosotros en la tierra, es cuando padecemos por causa del Evangelio. Y aquí pues vamos a esbozar un poco más el tema, por eso es que vamos con calma. Pero fíjate cómo va explayando inmediatamente a dónde se te puede identificar como parte del sufrimiento dentro del llamado al ministerio. Entonces dice, sin embargo, si sufren, que no sea, dice, por matar, robar, causar problemas o entretenerse en asuntos ajenos. En cambio, dice, no es nada vergonzoso sufrir, dice, por ser cristianos. Entiéndase, es por mantenernos bajo los principios del cristianismo. Sufrir por causa del evangelio, de la verdad del evangelio. Entonces dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Dice, alaben a Dios por el privilegio de que los llamen, de que los llamen por el nombre de Cristo, o cristianos en ese entonces, que era como algo despectivo. Verso 17 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Fíjate, y debe comenzar por la causa de Dios. En este punto la palabra juicio ya no necesariamente está diciendo que Dios va a mandar algo para poner ¿cómo diríamos?, en cintura a la gente. No, porque estamos leyendo el contexto de este verso que acabamos de leer, que el juicio empieza por casa. Quiere decir que lo que Dios está diciendo es que la palabra juicio ahí tiene que ver es con la verdad completa de lo que conlleva llevar a Jesús por delante. Y cuando dice el juicio entra por casa, está hablando de una evaluación correcta en medio de esta circunstancia, porque cada circunstancia va a provocar de nosotros muchas emociones. Por ejemplo, si usted sabe que usted está bendito, prosperado y la prosperidad y la bendición se manifiesta, eso va a aflorar de usted emociones de alegría, de gozo, de contentamiento. Sin embargo, las contradicciones, las dilaciones, las situaciones que se dan por causa del evangelio no necesariamente afloran a emociones como esa, sino de dolor, de tristeza. Sin embargo, en este punto dice que habla de que la casa empiece por juicio, que la casa de Dios es la que va a empezar con esta evaluación, es porque nosotros tenemos un carácter que aflorar en medio de las situaciones para nosotros y tenemos que madurarlo, y ahí entro yo, hermano, y te lo digo con todo mi corazón, nos falta mucho, pero el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, porque difícilmente nosotros podemos tener contentamiento en medio de las presiones, en medio de las dilaciones, en medio de situaciones que vivimos por causa del evangelio. Hablando de este lado del continente, ¿qué le puedo decir de personas que están en Corea del Norte, Corea del Sur, China, que son países muy difíciles, en los países del Medio Oriente, que tienen que sufrir más allá de lo que hoy en día nosotros llamamos sufrimiento, que en alguna forma u otra nosotros no podemos compararnos a nuestros otros hermanos que pueden estar en este tiempo, en el año 2024, viviendo en estas áreas de este mundo, de esta área del continente muy peligroso. Ellos están sufriendo de una forma diferente. Tampoco podemos compararlo con lo que pasaron nuestros primeros padres espirituales, hablando de la primera iglesia, que pasaron mucho sufrimiento por causa del evangelio. Entonces, en este lado de nosotros, por lo menos en mi caso, en mi razón o en lo que yo creo que he pasado o sigo pasando y voy a pasar, pues en alguna forma u otra para mí es un grado de sufrimiento que puedo superar, tal cual como lo pueden superar nuestros hermanos en otros lados del continente donde haya más peligro, porque el Espíritu Santo nos capacita de acuerdo a la asignación y al llamado y al lugar donde nos encontremos. Sin embargo, dice el verso 16, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir como cristianos. Dice, alaben a Dios por el privilegio que tienen, que los llamen en nombre de Cristo. Pues si ha llegado el tiempo, dice, de juicio, debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Y el verso 18 dice, además, si el justo
a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? ¿Ah? Pero en el contexto de que nosotros estamos hablando, como dice, a duras penas, es por el bombardeo que tenemos de este mundo, de este sistema, que nos atañe o nos ataca o nos vituperan por causa de la verdad que va contra la vida que este mundo lleva. Entonces dice que si para nosotros como hijos de Dios el sufrimiento por la causa de Cristo es fuerte, en algunos momentos es bastante incomprensible para nuestras vidas, pues imagínate, dice el Señor, si ustedes perseveran y avanzan por medio aún en medio de este tipo de situaciones o de circunstancias de la vida, pues y se salvan, o sea, porque se enganchan a la obra del Señor en confianza a la vida de Dios en medio de estas tribulaciones, pues el Señor dice, bueno, imagínate el mundo que ni siquiera quiso sufrir por causa de Cristo, el mundo que ni siquiera quiso recibir el mensaje del Señor por las implicaciones que tiene este evangelio. Entonces es importante que nosotros podamos dejar claro, por lo menos en estos versos de 1 de Pedro 4:12, la importancia que lleva el hecho de nosotros, los hijos de Dios y los que hemos sido llamados al ministerio, concientizarnos que hay una cuota de sufrimiento, de dolor, de peligro por causa del evangelio. En alguna manera nos va a llegar de acuerdo a las circunstancias, el lugar donde usted viva, en el país donde usted viva o en la región de este mundo donde usted esté pues desarrollando el ministerio o el llamado que el Señor le haya hecho. Por ejemplo, hemos sabido mucho acerca de lo que está ocurriendo en Honduras, en Nicaragua, de lo que está sucediendo en Nicaragua con la iglesia. Está pasando por momentos bastante complejos. No así la ciudad de Panamá, no así Costa Rica o en algunos sectores. Pero nada es comparable con otros hermanos que están pasando situaciones complejas como lo acabo de mencionar. Sin embargo, esa cuota de sufrimiento es parte del llamado al ministerio y no podemos en alguna forma u otra tratar de evadirlo porque eso es parte de los sufrimientos de Cristo, por causa de Cristo. Entonces, todo ministro debe saber que hay una cuota que nosotros debemos poner y estar conscientes. O sea, esto es para que usted esté consciente y después no digamos al Señor, Señor, tú no me hablaste de esto. No, no, no. Esto es parte. Porque definitivamente nuestro corazón tiene que ser probado y de hecho no es Dios probándolo, pero sí es diríamos nosotros, es una forma no causativa, sino permisiva, que ya está. Desde el momento en que usted representa a Jesús, hay todo un sistema que prácticamente se pone en su contra. Y ahí es donde empieza el sufrimiento, porque usted debe seguir sosteniendo la verdad que le ha sido revelada por causa del Señor. Vamos a decir algo más. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:3. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: soporta el sufrimiento, dice, junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Pues aquí ya nos arroja el apóstol Pablo una verdad también implícita en ello. Dice que es verdad, una vez más, ahora de la boca del apóstol Pablo, diciéndonos que hay que soportar el sufrimiento. Y dice junto con él, o sea, hablando que Pablo también estaba pasando sufrimiento. Entonces le dice a Timoteo, hey, tú también, soporta junto conmigo. O sea, no creas que yo soy el único, no, que va a pasar por esto, sino tú también. Y después le dice la razón y nos da una pequeña luz o de expectativa de por qué podemos en alguna forma u otra pasar estos momentos de nuestra vida. O sea que aunque es una cuota muy pequeña posiblemente para algunos de nosotros, es una cuota que podemos soportarla. No importa la presión que sea o la situación que se dé, podemos superarla. Ahora, ¿la razón por cuál es? Dice, porque somos soldados de Jesucristo. Y claro que en esta analogía de ser un soldado, entiéndase que un soldado es entrenado para cualquier circunstancia. Un soldado es entrenado para estar en el desierto, en la selva, para pasar momentos de hambre, sueño, desvelos, para estar expectativa. Tiene un entrenamiento para superar diferentes tipos de terrenos, de momentos difíciles, de hambre, de calor, de extrema presión psicológica, emocional, que es lo mismo, y también física. Entonces, el Señor, a través del apóstol Pablo, dice
que tengamos que afrontar, no hay problema, afrontarlo y padecer o pasar o atravesar los sufrimientos de frente, porque también tenemos herramientas para poder superar cada una de ellas y atravesarlas, no desviarlas ni tampoco evadirlas, sino atravesarlas. Cuando pensamos en el llamado al ministerio, muchos imaginan grandes sermones, multitudes cambiadas y el poder de Dios manifestándose de manera gloriosa. Pero hay un aspecto que a menudo pasamos por alto: el sufrimiento. La realidad es que seguir a Cristo, específicamente en el ministerio, no solo implica gozo y victoria, como te lo acabo de decir, que lleva un buen porcentaje de gozo, de victoria, de ver a Dios moverse a través de nuestra vida, a través del ministerio que estamos ejerciendo, sino también oposición, dolor y pruebas, traiciones, decepciones. Y Jesús fue claro en eso. O sea, Él nunca te dijo que esto no iba a pasar, sino que fue claro en eso. Y Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. De acuerdo a San Juan 16:33, quiero leerlo totalmente. Nueva Traducción Viviente lo dice: y les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y Jesús estaba hablando de la complejidad que era servir al Señor. Dice: y aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, dice, porque yo he vencido al mundo. Y claro, cuando Jesús dice yo he vencido al mundo, también de una forma intrínseca está diciendo: yo pasé por ahí y salí en victoria. Así que si yo salí en victoria, ustedes van a pasar por ahí y también van a salir vencedores como yo he vencido. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, precioso, de acuerdo a lo que hemos leído, 2 de Timoteo 3:12. Hay que soportar la prueba como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ser llamado al ministerio es más que estar frente a una iglesia, es más que estar frente de una iglesia o predicar el mensaje. Es más que eso, conlleva más que eso. Conlleva decir que soy el pastor principal de una iglesia o de un ministerio o de una denominación de mucha influencia en el mundo. No, lleva más que eso. Lleva más que solamente decir yo soy el asignado para predicar y enseñarle a la gente. Lleva más que eso. Es un compromiso con Cristo que incluye la disposición inclusiva, que incluye también la disposición a sufrir por su causa cuando sea necesario pasarla. Esto no es un mensaje muy popular, por eso es que es difícil que en medio de una enseñanza como esta, mucha gente a veces se quede hasta conectada oyendo esto, o otros en un momento de predicación digan muchos amenes, porque nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, cuando hablamos de prosperidad y de las implicaciones que también lleva el sacrificio de Cristo por nosotros, todo el mundo se regocija. Pero esta parte es importante también mencionarla, porque al conocerla podemos adoptar la postura correcta en medio de ellas. Entonces, este no es un mensaje muy popular, pero es una verdad innegable. Aquellos que sirven fielmente, sobre todo aquellos que sirven fielmente en el ministerio, inevitablemente enfrentarán adversidades, rechazos y momentos de incomprensión. Eso usted lo va a encontrar fuera de la iglesia y aún dentro de la misma iglesia. Lo va a encontrar con familias, amistades, trabajo y en cualquier esfera social en la que usted se desenvuelva y que usted se identifique como un hombre que está llevando adelante la obra del Señor. El sufrimiento no es un signo de fracaso por ningún momento. Jamás usted piense que el acto de que usted esté sufriendo por causa de Cristo es porque usted está fracasando en algo. Al contrario, esto le va a decir muchas cosas que lo va a ayudar a poder atravesar esos momentos difíciles. El sufrimiento no es un signo de fracaso. Es una señal, oiga bien esto, es más bien una señal de que estamos caminando en los pasos de Cristo. Claro que sí. Y sobre todo, como lo acabo de mencionar, cuando tú identificas que el sufrimiento que estás pasando precisamente viene por serle fiel al mensaje, a la obra,
al llamado que Dios te ha hecho a ti. No estamos hablando del sufrimiento que aquí estuvimos mencionando que tienen que ver por situaciones que usted y yo hacemos que no son correctas. Pero este sufrimiento que tiene que ver por llevar la bandera del Evangelio, por mantener la verdad en medio de un sistema totalmente contrario, en medio de una sociedad difícil, que usted se mantenga con los principios del reino, no importando quién se separe de usted, quién se vaya de usted, y usted sufra eso, bueno, eso tiene un valor agregado para Dios y un valor intrínseco en usted que cuando usted y yo ahorita lo descubramos, entonces no vamos a tener ni temor, no vamos a ser presas del miedo ni de la inseguridad cuando momentos así nos lleguen. Sino que también dice, déjeme leerlo una vez más. Hoy veremos, dice, el sufrimiento no es un signo de fracaso, es una señal en la que estamos caminando en los pasos de Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a seguir adelante, incluso cuando nos duele? Yo le diría a esta hora, a esta altura de mi vida entregada al ministerio, sí, vale el esfuerzo. Hoy veremos, precisamente hoy, por qué el sufrimiento no solo es inevitable en el ministerio, sino que también es una herramienta que Dios deja que suceda en nuestra vida o que se manifieste en nuestra vida para moldear y glorificar su nombre. Moldearnos porque al ocupar, nosotros podemos, en medio de la prueba, podemos ocupar herramientas que van a ayudarnos a mejorar en nuestro carácter y en nuestra conducta y confianza en el Señor. Entonces, aunque la prueba no necesariamente viene de Dios, sino que es Satanás viniendo en contra de los principios divinos, porque nosotros lo estamos representando, no podemos negar que también al ejercitarnos en medio de ella, ocupamos cosas importantes que Dios nos ha depositado como soldados que somos para entonces contrarrestar en medio de ellas. Así es que en ese proceso donde estamos atravesando situaciones con las herramientas correctas del Señor, pues la prueba se convierte como en nuestro campo de entrenamiento, de batalla, para poder entonces, después de atravesarla, ver los resultados con lo que hemos salido. Y siempre que usted tenga la mejor actitud para pasar las diferentes pruebas o sufrimientos, le aseguro que al final del camino, cuando usted termine de haber pasado la circunstancia o la situación, usted se sentirá más fuerte, habrá salido más fuerte que como cuando empezó, porque ha ocupado muchas cosas de Dios. Ha tenido tiempo de oración, tiempo de comunión, tiempo de, como dicen por ahí, de resiliencia para usted, para buscar a Dios, para hacerse fuerte, para hacerse firme, como un soldado ya no solo con la teoría, no solo con la práctica, sino con la experiencia de haber pasado momentos difíciles. Entonces, lo primero que quiero compartir con usted después de haberle dado esta gran introducción es que debemos entender que el sufrimiento es parte del camino al ministerio o es parte del camino desarrollando el ministerio. No estoy diciendo que todo el ministerio va a ser así. No. Yo vi a Jesús gozándose, alegrándose, haciendo milagros, señales, cosas maravillosas que le daban regocijo. Pero había momentos que cuando él ocupó, el momento que le llegó, su momento de sufrimiento, él prácticamente no echó atrás. Lo tomó tal cual como era, y quiero decirle algo, que de la misma manera en que Jesús, su carácter y su actitud, le hizo triunfar en medio de su sufrimiento, que fue un momento y en una ocasión, le dio una victoria. Y le hizo ver más allá de lo que estaba pasando. Entonces, eso ahora es nuestra expectativa. Y ahí vamos a aprender más adelante que no nos debemos enfocar necesariamente en lo que estamos pasando, sino en lo que va a suceder posteriormente. Así es que entender que el sufrimiento es parte de nuestro camino. Empecemos por ahí. Hay gente que, imagínate, hay gente que piensa y dice, no, la muerte a todos nos va a llegar. Y lo dicen tan fríamente. Yo no estoy esperando que la muerte a mí me llegue. Yo estoy confiando en que el arrebatamiento me llegue. Pero no estoy negando tampoco que hay la existencia de partir de esta tierra. Sin embargo, mi esperanza está puesta en el arrebatamiento. Pues de la misma manera me concientizo que sí, es verdad. Hay una realidad de que va a haber una etapa de sufrimiento en el ministerio, pero que desde ahora el Señor me está equipando, me ha equipado, me está preparando para que cuando esos momentos lleguen, cualquiera que sea la presión, yo estoy listo para atravesarla con la ayuda del Señor. Y eso se va a sumar a mí como parte de los sufrimientos de Cristo por causa del Evangelio. Precisamente
Pablo compara a los cristianos como un soldado, como lo leímos en 2 de Timoteo 2:3, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo, su hijo. Lo que implica que el sufrimiento es una parte natural del llamado. Tan natural como también es la salud, tan natural como es la victoria, tan natural como es la prosperidad, tan natural como son los beneficios que tienes dentro del llamado. El respaldo de Dios, todo eso es parte de la naturalidad del llamado. Sin embargo, también en esta pequeña porción, por como te dije, no es la gran porción, pero hoy le estamos poniendo la lupa. Pero en esta porción también del llamado, hay una parte de sufrimiento que es parte de la naturalidad del llamado, que de hecho también conlleva cierto grado de importancia para nosotros, porque ¿cómo usted va a ver la mano de Dios si no pasa antes una situación? Entonces todo eso nos va a ayudar, siempre va a resultar a nuestro favor. Por eso es que los ministros del Señor, que ya estamos trabajando en alguna forma u otra en el llamado de Dios, cada experiencia difícil que hemos tenido suma a una experiencia vital que nos ayuda a nosotros a formar más carácter, pero también ayuda a muchas personas que vienen detrás de nosotros, siguiéndonos los pasos dentro del ministerio, gente joven, y nosotros podemos vertirle también de alguna forma u otra mucha información espiritual que les va a ayudar a ellos a atravesar sus propios sufrimientos y sus propios problemas para tener sus propias victorias juntamente con Cristo. Me gusta esto. Entonces dice, es parte de la naturalidad del llamado. Entonces los soldados saben, en este caso la analogía es como un soldado de Jesucristo sufre, como buen soldado de Jesucristo. Entendamos que los soldados saben que enfrentarán peligros y desafíos en el campo de batalla, y no han ido. Hay soldados hay gente que entra a la milicia de su país y el país está en paz. Ellos tienen la confianza que no van a tener que usar las armas. Sin embargo, el entrenamiento está. Ya el entrenamiento sigue. Pero si llega el momento en que ellos tienen que ir al campo de batalla, que su país les necesita, pues ellos ya están listos y ahí es donde van a llevar la práctica a la teoría. Y la teoría se va a convertir en una calidad de vida que los va a sacar a ellos, en este caso, los va a sacar a ellos mejor que como entraron, porque van a salir fortalecidos. Y tendrán también algo que está implícito también en la lección de hoy, está implícito también la razón por la cual esta gente, a pesar del peligro que ellos saben que lleva enlistarse en el ejército, no les importa, no piensan en eso, porque están pensando en algo superior, que tiene más valor, que vale el esfuerzo aún, hasta perder la vida, si fuera posible, por la causa que están llevando. Aún así, dice, los soldados saben que enfrentan peligros y desafíos en el campo de batalla. Y aún así, precioso, se alistan voluntariamente porque creen en la causa que defienden. Imagínate, las razones. Tienen razones. ¿Por qué dicen, sabe qué? Yo confío en que no va a haber una guerra, pero si hubiera una guerra, estoy listo a dar mi vida por mi país o por los principios o por lo que estén defendiendo. A ellos no les interesa porque hay una causa mayor que los impulsa a ellos a tomar ese riesgo. Y no vamos a decir que mucha gente se ha enlistado y que saben de batallas, que conocen porque tuvieron el entrenamiento pero nunca fueron a una. Pero esa gente a la hora de defender su país están listos de hacerlo aunque han estado de baja. Ellos van y se ponen de voluntarios. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que han tenido los capacita a ellos a defender por lo cual ellos tienen sus valores y principios. Pues imagínate nosotros como hijos de Dios. Por eso Pablo usa esa analogía de ser soldado de Cristo. Nosotros tenemos valores más altos, tenemos todavía cosas más valiosas por la cual nosotros tenemos que pelear y batallar hasta el cansancio y hasta en el proceso, si llegara a ser posible, inclusive hasta dar la vida por los principios y valores que tenemos. Primero, porque estamos entrenados para esto y segundo, porque vamos a enfrentar muchas situaciones. Así es que dice que voluntariamente se encausan y se enlistan sin temor alguno. De manera similar, dice, los que sirven a Cristo deben tener claro que el sufrimiento no es una posibilidad remota, va a ser parte de la batalla, así como también el gozo de una gran victoria, sino una realidad esperada. En la vida cristiana, esto puede manifestarse como persecución, incomprensión o incluso
momentos de agotamiento emocional y también espiritual. Todo eso se traduce, todo eso es parte de lo que llevamos. Y esto es una forma, vamos, bastante, diríamos nosotros, a grosso modo, porque hay muchas implicaciones que tienen, que cuando hablamos de sufrimiento, hay muchas implicaciones que conllevan eso. Algunos pierden familiares, algunos pierden hijos, esposa o esposo, en misiones a la selva, a la montaña, a países peligrosos. ¿Ah? Algunos perdemos, se pierde dinero, se pierde inversiones, se pierde, aparentemente se pierde hasta tiempo humano, todo aquí en la tierra. Y eso es parte del sufrimiento, del coste que lleva servir a Jesús. Entonces, además, es importante recordar que Cristo mismo fue un modelo de sufrimiento. Entonces, de hecho, yo enseño que mi modelo para vivir la vida cristiana es Jesús, pero siempre apuntamos a la bendición, a la sanidad, al compromiso con el Padre, al ser ejemplar en la vida, en su carácter, en su conducta, pero muy pocas veces tocamos esto y esto es parte también, porque precisamente el sufrimiento está de este lado de la tierra, de este lado del mundo, de este lado, aquí donde estamos los vivos. Ya después que usted parte de aquí, ya eso no existe. Usted no tendrá ya afectaciones con eso. Pero mientras estemos de este lado de este mundo, y de hecho Jesús se encarnó, pues Él sabía también que de este lado de la tierra, por causa del pecado del hombre, se va a vivir el sufrimiento. Y entonces es importante recordar que Cristo mismo fue nuestro modelo de sufrimiento. Entonces, no solamente Él es mi modelo para las grandes cosas que hizo y las hazañas, o es mi gran inspiración por los mensajes que dio, sino también de cómo Él padeció. Y Él mismo nos los va a decir a nosotros. Porque esto no es un mensaje que yo me estoy tratando de inventar para que usted se prepare o ande buscando sufrimiento. Mire, esto va a llegar como le llegó el ministerio, también le va a llegar lo otro. Así como le ha llegado la bendición para que usted no tenga límites dentro del ministerio, también va a llegar los momentos de sufrimiento. Pero tranquilo, precioso, Jesús mismo pasó por eso y de la misma manera que Él también pasó, ese es mi ejemplo para yo también atravesarlo y pasarlo. Así que Jesús es mi modelo de sufrimiento también. ¿Por qué no decirlo? Él dijo claramente, y aquí está el verso que lo aclara, Él dijo claramente, el siervo no es mayor que su Señor. Cuando usted lee este versículo en Juan 15:20, si usted lee todo el contexto, Jesús viene hablando de que a Él no le habían recibido, mucha gente no le había recibido su mensaje. Mucha gente lo trató mal a Él. Mucha gente no creyó en Él. Mucha gente lo desvirtuó a Él, hablaron mal de Él. Hablaron calumnias de Él, lo tildaron de loco, de bebedor, de comelón, lo tildaron de un irreverente, de hereje, su propia gente. Y Jesús está diciendo, en este punto dice, el siervo no es mayor que su Señor. Cuando usted lee el contexto de todo esto, incluyendo este verso, Jesús lo que está diciendo es, si yo soy Señor de ustedes y ustedes son mis esclavos y mis siervos y a su Señor o al Señor no le hicieron caso, mire lo que le hicieron, inclusive me van a llevar a la cruz, pues si ustedes son mis esclavos, a ustedes no le va a ir mejor que a mí. O sea, ustedes van a pasar por lo mismo que yo. La diferencia en que yo voy a ser el precursor de este asunto y de la misma manera que el Padre me va a ayudar a mí y a darme victoria, yo les garantizo que como siervos ustedes que son de mi persona, también les va a ir bien y van a atravesar de una forma maravillosa todas esas experiencias. Y en ese proceso no estamos hablando de una experiencia redentora. Eso solamente se lo atribuimos a Jesús. No. Yo no voy a sufrir de forma redentora por la humanidad. Ya eso sucedió. Pero sí voy a sufrir por causa del evangelio que Cristo ya levantó para nosotros. Porque este mundo todavía no está convencido. Odia el evangelio. Este mundo odia lo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás no ama lo de Dios. No. Recuerda lo que dice la Escritura. Que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y si usted se hace amigo de Dios, se ha constituido en enemigo de este mundo. Entonces, no podemos decir de alguna forma u otra que somos neutros en este asunto,
y que esto no va a ser parte de nuestra lucha y de nuestros conflictos. Entonces, si a Jesús como el maestro se lo pusieron, como el maestro, lo contradijeron, lo llevaron a la cruz, le dijeron cosas que no eran verdad, lo acusaron de cosas que no eran ciertas, él mismo dice, pues ustedes no son mayor que su Señor, ustedes son esclavos. Así es que en el contexto de esto está diciendo, ustedes van a pasar por el sufrimiento. Jesús mismo nos lo está diciendo. Entonces, yo como siervo de Cristo ya estoy preparado porque primero tengo el Espíritu Santo, segundo tengo el mensaje de mi maestro, el mensaje de los apóstoles donde me están diciendo es necesario atravesarlo. No es quedarte, es atravesarlo. Pero con la confianza y con las herramientas correctas podemos atravesarlo y salir victoriosos en medio de ellas. Este verso de San Juan 15:20 y su contexto indican que si Él sufrió, nosotros también vamos a pasar sufrimientos. No debemos desanimarnos cuando enfrentamos pruebas. Al contrario, no se desanime. Jesús nunca se desanimó. Entonces nosotros tampoco, al contrario. Estas nos alinean con la experiencia de Cristo y fortalecen nuestra fe, como también fortalecieron a Cristo en el momento de su prueba. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba siendo probado, o iba para la cruz unas horas antes, dice que su prueba empezó en el Getsemaní. Y dice que en ese momento Jesús se mantuvo firme, se mantuvo fuerte, se mantuvo recibiendo la impartición del Padre, ayudado por el Padre. Y dice que hay una parte de la Escritura que dice que hasta ángeles vinieron y le servían y le fortalecían en su momento, indicando de que en toda etapa de sufrimiento, dentro del llamado que usted y yo ahora tenemos, siempre habrá una disposición del cielo mientras busquemos su voluntad, mientras nos humillemos delante de Él. En momentos difíciles va a haber diríamos nosotros, una participación de la deidad para fortalecer nuestra vida. No para quitarnos el problema, sino para fortalecernos y enfrentar las situaciones con el mejor carácter, el carácter de Cristo para atravesar esa situación que pueda llegar como parte del llamado al ministerio. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debemos evitar a toda costa, debemos entender que es una oportunidad aún para nosotros crecer. Y quiero aclarar este punto. Precioso, creo que la semana pasada estuve hablando de cómo usted se va a dar cuenta que usted tiene la fe correcta para algo si usted no pasa una contrariedad de ese algo. ¿Cómo usted va a decir que el Señor es su sanador si en un momento dado usted no ha visto la manifestación de salud? Ahora, con esto no estoy diciendo que usted le abra su corazón a toda cosa que Satanás invente para usted decir, bueno, pues para entonces que me vengan las situaciones, que me vengan las pruebas, que me vengan los problemas, porque así entonces usted no va a andar buscando eso. Sin embargo, no podemos negar de que cuando llegan situaciones a nuestra vida que son pruebas que nos producen algo de sufrimiento, no podemos negar que también se convierten en un material para nosotros sacar lo mejor de Dios en nuestra vida, para formar algo en nuestra alma y empieza en primer lugar confiando en Dios. Porque en momentos así, lo mejor que podemos hacer es correr a la presencia de Dios y ocuparnos de su gracia, ocuparnos de su poder, ocuparnos de sus palabras, para entonces luego sacar las herramientas correctas y mantener la compostura que todo ministro debe tener en momentos de angustia y depresión. Claro, es un trabajo que no nace de buenas a primeras, pero créeme, precioso, que dentro de toda esa implicación del llamado al ministerio, también Dios nos ha dado la herramienta para poder superar estas situaciones, por muy difíciles que sean. Si usted tiene algo que comentar, puede hacerlo, por favor. Hágalo, con mucho gusto podemos también compartir. Que todo lo que usted nos pueda dar nos aporta a todo esto. Recuerde que yo solamente estoy enseñando desde una óptica, pero no toda la verdad la tengo yo, la tenemos todos nosotros. Posiblemente usted haya pasado una experiencia en la cual usted ocupó de esto y usted se identifica con esto y usted dice, pastor, estoy de acuerdo, porque a raíz de esa situación algo se formó también en mí. Aprendí algo, aprendí a ver a Dios, aprendí a confiar en el Señor. Y no es que tú estás buscando el sufrimiento, sino que eso también nosotros podemos tomarlo de alguna manera u otra como un material para nosotros ejercitar y sacar
lo mejor de Dios en nuestra vida. Así que en lugar de ver el sufrimiento como algo que se debe evitar a toda costa, debemos entender que es una buena oportunidad para nosotros desarrollarnos. Cada batalla que enfrentamos como soldados de Cristo, mira, nos fortalece y nos acerca más a nuestro llamado al Señor. Nos acerca más a complementar, a ser efectivos. Si yo no hubiera pasado situaciones difíciles, posiblemente fuera un pastor sin muchas experiencias. Recuerda que las experiencias son el complemento de muchas cosas, incluyendo momentos difíciles. Sobre todo, hay momentos difíciles que son como más agregados o que llevan mucha más calidad de vida o huella o registro para nosotros poder con evidencias ayudar a personas que pueden estar pasando por diferentes circunstancias. Yo he pasado momentos muy complejos que hoy en día me han hecho una mejor persona, me han hecho más fuerte, me han hecho tener confianza en el Señor antes, con más calidad de la que pude haber experimentado antes de haber pasado la prueba. Y no estamos hablando de que no es que no confiamos en Dios, pero una cosa es decir confiar en Dios y otra cosa es que tu confianza comiences a utilizarla en el momento de las circunstancias. Son dos cosas muy diferentes. Créamelo, que si usted lo ha vivido, usted me puede captar y entender perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, cada batalla que enfrentamos como soldados de Cristo nos fortalece y nos hace más, nos hace más fuerte en el llamado que estamos desarrollando. Así que no evitemos eso, tampoco estemos buscando hacerlo, tampoco estemos pidiendo sufrimiento, pero tranquilo, de forma orgánica, en el mismo llamado, bien implicado también el tiempo de sufrimiento. Y es ahí donde ocupamos al Señor. Yo quisiera hablarle de muchas experiencias personales, pero yo quiero que nos llevemos la palabra. Pero solo por mencionar una. Cuando nosotros pasamos la pandemia, yo sé que muchos ministros pasaron pandemia. En esa pandemia, en alguna forma u otra, fue una prueba para los ministros, para la iglesia, para todo el mundo en general, sobre todo los que hemos confiado en el Señor. Es ahí donde se puso a prueba qué tanta confianza teníamos en Dios. Es ahí donde se puso a prueba si realmente para nosotros era Jehová nuestro sanador. Es ahí donde se puso a prueba si realmente Dios es nuestro sustento. Y algunos en el momento pues fueron tocados y partieron de esta tierra. Otros de alguna forma pues trágica prácticamente. ¿Por qué digo trágica? Porque los que pasaron de este mundo y partieron al Señor por lo menos están en el Señor. Pero la parte trágica fue que ministros abandonaron el llamado de Dios en esos momentos. No resistieron, no confiaron en Dios. ¿Y qué pasó con todos esos años donde usted le dijo a la gente que confiar en Dios era lo mejor? Queda tirado por el vacío y eso tiene secuelas a la gente que usted le virtió estas verdades, que siguen siendo verdades, solo que usted no las pudo sostener. Entonces hubieron gente que dejaron el ministerio, hubieron gente que se fueron de las iglesias, hubieron personas que prácticamente no tuvieron el carácter correcto para esperar en Dios en medio de esta situación. ¿Por qué fue importante este tipo de prueba? Porque sacó a la luz los valores que realmente teníamos, la confianza que realmente teníamos. Si realmente confiábamos en Dios, entonces ese momento de prueba iba a sacar eso. Entonces la pregunta es, ¿qué vimos nosotros que salió de la iglesia? Mucha gente pasaron por momentos difíciles como ese y sacaron lo mejor de Dios. Otros partieron de esta tierra y hoy en día pues están en la presencia de Dios. Y otros, vergonzosamente, fue el momento donde dijeron, no aguanto más, esto no lo resisto, me voy al mundo, me olvido de Dios, desisto de esto. Otros decidieron hasta suicidarse. ¿Ves? Entonces, las pruebas en alguna forma u otra evalúan en dónde estamos parados. Nos hacen evaluar y nos hacen ver dónde estamos sostenidos. Si de verdad estamos anclados en la verdad de Dios o simplemente estamos jugando a la religión. Yo oro al Señor precioso en este momento, que realmente nosotros estemos anclados en la verdad de Dios, para que ninguna prueba, ni al presente ni al futuro, nos haga desistir del llamado y de la comisión que Dios nos ha entregado. Porque de verdad es una honra servirle al Señor. Permítame tomarme una tacita de café. Veamos lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29
Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Pero a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. Filipenses, mismo Pablo, con su enseñanza, además de la vida en Cristo, también su enseñanza de aprendan a pasar estas pruebas. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Indicando de que no es el momento de rajarte. No te rajes. Hermano, cuando la victoria está, cuando el dinero está, cuando todo está bien, cuando la iglesia está creciendo, cuando la gente te dice que tú eres el hombre de Dios de su vida, eso está bien. Pero dice Pablo, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento que se te divide la iglesia, cuando llega el momento en que posiblemente pasen cosas en tu vida de familia, de tu casa o de tu hogar que tú no esperas, en el momento que llega lo trágico, en el momento en que la gente ya no te quiera porque tú estás afincado a algo que Dios dijo y ellos no están de acuerdo con eso, ese es en el momento donde tú vas a sacar lo mejor. Es ahí donde la prueba va a probar, va a mostrar la evidencia tuya de cuánto tú estás confiando en Dios. No es en lo otro. En lo otro tiene su momento. Yo me gozo cuando llega la finanza, yo me llego cuando llega la bendición. Pero también tengo un carácter y tengo un compromiso que me aflora y me muestra de qué estoy hecho. Me muestra si realmente yo estoy confiando en Dios. Me muestra si realmente yo estoy realmente comprometido con este evangelio. En primer lugar me muestra a mí. Así como me saca en evidencia otras cosas, también saca en evidencia la verdadera motivación por la cual yo he recibido el llamado de Dios. Por eso es importante esta etapa del sufrimiento en el llamado. Por eso es importante, porque es ahí donde usted va a calibrarse y usted va a aplomarse si de verdad usted le ha creído a Dios en estas cosas. Oh, tremendo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, le dice a los hermanos, dice, pues a ustedes se les dio no solo el evangelio, no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino que el privilegio también de sufrir con Él. Y entiéndase aquí en este punto, usted no está sufriendo solo, sino que usted también está sufriendo con Cristo. Así como usted está sentado con Cristo en lugares celestiales, pues Cristo también está con usted sufriendo aquí en la tierra. Porque es bilateral. Dice que la deidad está en mí. Entonces, prácticamente, aunque es un sufrimiento que yo estoy pasando, juntamente Cristo lo está pasando conmigo. Así que no solamente nos sintamos como los únicos, o como que, wow, pastor, hermano, ministro, siervo, consiervo, oh, tú vieras cuánto sufro por esto. No, Cristo está ahí contigo también sufriendo esa situación, pero a la vez también está ahí disponible a ayudarte a salir de las circunstancias. Porque Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado. Pablo decía, juntamente con Cristo me fui resucitado. Pero ahora dice que cuando yo he nacido de nuevo, Cristo ahora mora en mí. Dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Quiere decir que Cristo no se va en los momentos de sufrimiento. Él está ahí también conmigo, atravesando ese momento. Oh, esto sí me ha bendecido mucho el saberlo. Así que no puedo darme de víctima solamente, sino que Cristo está conmigo también. Él también está tomando de esa parte, aunque Él ya la tomó de primero. Pero ahora está de forma espiritual apropiándose de nuestra vida para aflorar de nosotros, animarnos, empujarnos por medio del Espíritu Santo a no desistir, a no rajarnos en el momento más difícil del ministerio. Entonces dice el verso 30, estamos juntos en esta lucha, dice Pablo, estamos juntos. Y entiéndase, juntos, Pablo, los discípulos, Cristo con Pablo, Cristo en mí, estamos juntos. Dice, y ustedes han visto mi lucha. Pablo no está negando que ha habido problemas. Pablo al contrario dice, están viendo mi lucha, pero también de forma objetiva, Pablo le está diciendo a ellos, y vean la manera en que me comporto, vean la manera en que no he defraudado a mi Señor, y vean la manera de cómo mi Señor, ocupando muchas cosas que me ha entregado en mi alma, en mi corazón, en mi ser espiritual, me han servido para seguir adelante. Porque está hablando, él está diciendo, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben aún que no han terminado. Pero también ha habido luchas, ha habido victorias, ha habido lucha y ha habido victoria. Y Pablo dice, y todavía sigo teniéndolas, pero también hay victorias. Es un complemento precioso. El ministro, el hombre de Dios, que quiere sacar de su vida ministerial la parte de sufrimiento, está cometiendo un gran error y también no le está dando honra al Señor. Porque el Señor sufrió por causa de nosotros, llevando el evangelio en esta tierra,
Y nosotros, hermanos, no estamos en el cielo, estamos en esta tierra llevando el evangelio que Él nos comisionó, y de la forma en que antagonizaron a Jesús, nos van a antagonizar a nosotros. Y aquí la bendición es que no estamos sufriendo solos. Cristo está con nosotros. Él también está padeciendo ahí y llevándonos y dándonos habilidad. Alguien dice, aleluya, hermano, esto me ha gozado, me ha traído gozo el saber que no estoy solo en esto. Gracias, Señor. El sufrimiento por el evangelio es un reflejo de cuánto valoramos a Cristo y a su misión. Claro, hermano, cuando estos soldados van a la guerra y pasan meses dando bala y ellos están mostrando cuánto aman a su nación, cuánto aman los principios por los cuales están defendiendo su país. Cuando yo paso por momentos de sufrimiento sin perder la expectativa, manteniéndome como un soldado de Jesucristo, sin salirme del lugar de mi asignación, sin doblarme, sin torcerme, sin cuestionar a mi Padre, sino mirando hacia el frente, cumpliendo mi llamado, querido, en ese momento yo estoy mostrando el valor que hay en servir a Cristo y en la misión en la que yo me he involucrado. Y el mundo tiene que saber eso. Hay misioneros que han muerto llevando el evangelio. Y la gente dice, no es por el misionero, ni un pobre misionero. El misionero murió con honor, porque primero fue llamado a eso. Dios lo llamó a ese lugar. Y él sabía las implicaciones, los riesgos que llevaba eso, hacia ese lugar. Y si tocó el momento de que entregó su vida, créame que la gente que está alrededor y aún nosotros mismos le damos un alto valor porque entregó su vida por lo más alto que había. La situación lo llevó a eso. El cielo lo recibe con honores y en la tierra lo recordamos como verdaderos mártires de Jesús. Hoy en día hay mártires de Jesús. Usted y yo somos testigos. El Señor nos mandó a ser testigos. Y la palabra testigo no es alguien que testifica solamente. La palabra testigo en el original significa mártir. ¿Y qué es un mártir? Alguien que está dispuesto aún hasta perder la vida por causa de seguir manteniendo los principios de los cuales fue evidente que vio, oyó y recibió. Eso es un mártir, eso es un testigo. Entonces, el sufrimiento por el evangelio es un reflejo de cuánto valoro a Cristo y a su misión. Las veces que yo resista las contrariedades o las situaciones adversas en mi vida, lo que están diciendo de mí es cuánto yo valoro el ministerio, cuánto yo valoro la obra de Dios, cuánto yo valoro al Señor, cuánto yo valoro el llamado de Dios. Y en ese punto, precioso, en ese punto nos debemos sentir satisfechos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados al ministerio, porque es una honra haber pasado y estar pasando por situaciones difíciles. Y aclaro, son momentos, no es que es toda la vida, por favor. No estamos hablando de victimizarnos, no, para nada. Y sé que hay momentos pero muy difíciles. Sin embargo, son momentos que al final del camino redundan en una gloria maravillosa, que es lo que vamos a ver al final. Así que cuando nosotros sufrimos, estamos hablando y nos mantenemos y nos aferramos a los principios de Dios. Estamos valorando a Cristo y a la misión por la cual fuimos encomendados. Padecer por algo o por alguien demuestra el lugar de importancia que tiene nuestra vida, que tienen en nuestra vida. Cuando yo padezco por las cosas del Señor, por la obra del Señor, cualquiera que sea el padecimiento, le estoy dando un valor intrínseco. Primero a mí mismo, le estoy diciendo el valor que tengo. Me digo a mí mismo el valor que tiene. Pero también le digo al mundo lo valioso que es mantenerme en esta etapa sin doblarme, sin traicionar a mi Jesús, sin traicionar su obra. Le estoy diciendo al mundo, esto es valioso y por algo se sufre. Estoy sufriéndolo, pero sé que vale todo el esfuerzo hacerlo, sabiendo que es un momento. En la vida cotidiana estamos dispuestos, sí, en la vida cotidiana estamos dispuestos a sacrificar por nuestras familias, a sacrificarnos por nuestras familias, amigos o por aquellos que consideramos valiosos. No es un asunto que también está excepto en el mundo o excepto de la gente. Yo he oído gente que dice, yo te doy un riñón, si tú no tienes uno, yo te doy el mío, y se lo sacan. Son amigos y se lo dan. Hacen actos de heroísmo por personas, claro, porque está intrínseco en el ser humano. Porque has evaluado la importancia del por qué lo estás haciendo. Le has encontrado valor a ese acto. Pues yo te voy a decir algo.
lo que nosotros hacemos cuando somos llamados por Jesucristo no se compara en lo absoluto, ni aunque usted dé la vida por un amigo, no se compara por lo que Cristo hizo por nosotros. De verdad, no se compara. Por eso es que en la vida cotidiana estamos dispuestos a sacrificar por nuestra vida, amigos o por aquellos que consideramos valiosos. De la misma manera y aún con más energía, cuando soportamos dificultades o incomprensiones o incluso persecuciones por causa del Evangelio. Estamos declarando que nuestra fe en Cristo y el mensaje de la salvación son lo más importante en nuestra vida. Son lo más importante en nuestra vida. Eso es lo que le estamos diciendo al mundo. Lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Es lo que le estamos diciendo al diablo, a Satanás, y también lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Cuánto valoramos tu obra? ¿Cuánto valoramos el ministerio? ¿Cuánto valoras a los jóvenes? ¿Cuánto estás valorando el espacio para servir en la iglesia? ¿Cuánto estás valorando el reino de Dios que ha llegado a tu casa? ¿Cuánto estás valorando el ministerio pastoral, apostólico, profético, evangelístico, de pastor, de maestro? ¿Cuánto estás valorando eso? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto valor tiene ese evangelio para ti? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo ves? Si no te mueves de tu asignación en los momentos de sufrimiento. Si te mantienes confiando en Dios hasta que Dios te dé otra asignación. Yo siempre tengo una teoría. Yo no me muevo de este lugar hasta que Dios me diga que tenga que moverme. Precioso. Y yo sé que las palabras que a veces uno brota, uno tiene que sustentarlas. Pero ¿sabe por qué se lo digo de esta manera y con convicción? Porque las fuerzas no vienen de mí mismo, vienen del Señor. Pero al ver el amor de Dios, la bondad de Dios, a ver lo que Él ha hecho por mí, me ayuda a abrirme y a entregarme totalmente para poder esbozar estas palabras, no con presunción, no como un día quizás la dijo Pedro en equivocación, confiando en su propia justicia. No, para nada. Guárdenos el Señor de decir algo que de pronto no podamos sostener. Con temor y temblor lo decimos, pero una cosa es cierta: lo que hemos visto y oído de mi Señor, la vida de Dios en mí, los favores que me ha hecho, las cosas que me ha dado, las cosas que ni siquiera he disfrutado al momento porque están preparadas para el futuro, que me ha entregado, yo las veo con tanto valor por lo que Él hizo por mí, por lo que Él pagó por mí, por lo que vivió en su vida humana, por lo separado del Padre que tuvo, por los sufrimientos que pasó, tanto en la tierra como en el infierno. Son muchas cosas que me llevan a reflexionar que lo mucho que yo pueda sufrir en esta tierra no se compara en lo absoluto por lo que Cristo ha hecho por mí. Y es lo que me da fuerza para mantenerme en la asignación, no importa la situación que yo esté pasando o que esté viviendo. Espero que estas palabras le inspiren a usted. Si usted está en el llamado y está pasando precisamente en este momento por pruebas difíciles, por situaciones complejas, por cosas que le están poniendo a sufrir por causa del ministerio, precioso, ánclese al Señor. Porque el Señor te ha preparado como buen soldado de Jesucristo para atravesar todas esas cosas. Y recuerda que una vez tú las atraviesas, estás mostrando el valor que le tienes a la obra del Señor por haberte mantenido y no salir huyendo, no rajarte en el camino, no entregarle las cosas a Dios. No, al contrario. Tu comportamiento, tu entrega, tu absolutismo tendrá una recompensa en la tierra y también en el cielo. Oro que el Señor te dé la fuerza, santo, que te dé el valor, cualquiera que sea la prueba que estés pasando. Así es que el sufrimiento es el valor que tenemos, el mismo valor que tenemos. De la misma manera, cuando soportamos dificultades, incomprensiones o incluso persecuciones por el Evangelio, estamos declarando que nuestra fe en Cristo y el mensaje de salvación son lo más importante para nuestra vida. El sufrimiento también tiene un propósito mayor, aunque no es parte de la agenda de Dios para decir voy a mandarle sufrimiento a mi pueblo. No, esa no es la intención. Esto es parte de la agenda del mundo porque contraría la vida de Dios que cargamos en nosotros. Por eso contrariamos. Sin embargo, vamos a sacarle provecho a esas etapas. No vamos a ponernos en una esquina, a cogernos pena, a llenarnos de dolor. No, esa sería una forma muy baja de enfrentar la situación. Vamos, no estoy diciendo que una situación a usted no lo lleve en estrecho, donde usted entre a la presencia de Dios y se derrame delante de Él. Está bien.
Usted se está derramando en la presencia de Dios con el fin de salir fortalecido. Pero usted no se derrame delante de la circunstancia. Usted no se derrame delante del diablo, de la presión o de la gente que el diablo usa para presionarlo a usted. No, usted derrámese delante del Señor. Humíllese delante de Él. Eso sí, delante de Dios. Yo lloro como un niño cuando estoy presionado, porque no sé cómo salir de la situación. Y entro ahí y digo, Señor, estoy aquí, mi alma está afligida, mi alma está abatida, estoy en esta situación. Pero una vez estoy ahí llorando ante la presencia de mi Padre, pues empiezo a reclamar la victoria que Él me entregó en Jesús. Empiezo a decirme a mí mismo, el Señor me va a ayudar. Y de hecho es lo que va a ocurrir. Empiezo a decir, no voy a rajarme, no voy a desistir. Voy a permanecerle fiel al Señor, fiel a su llamado. Porque Él me llamó. Si Él me dio la palabra, Él me va a dar todo lo demás. Si Él me mandó la comisión, Él me va a dar todo lo que necesito. Si Él me llamó, Él me va a sostener. Y empiezo a sentir una energía en mi alma que sale de adentro, de mi vida interna, que me da la fuerza para seguir resistiendo. Y aunque la circunstancia no haya cambiado de forma externa, yo cambié en ese momento. Mi corazón cambió. ¿Por qué? Porque la vitalidad de Dios vino y empezó a fortalecerme, como le sucedió a Jesús en el Getsemaní. Por eso es importante que estos momentos de sufrimiento lo veamos también como parte de una buena forma de poder llegar a Dios. No necesariamente la única, porque siempre estamos en Dios, pero sí correr a Dios, correr a Él. Así es que es importante que lo veamos como un propósito mayor que nos hace ver cuán fuerte está nuestra fe y confianza en el Señor. Nos podemos darnos cuenta cuánto confiamos en Dios. Esa es como la prueba, como el ejercicio. A veces el ejercicio nos dice, cuando usted hace un ejercicio, lo que el ejercicio le está diciendo es cuánto usted sabe de eso y cuánto no sabe. Pues no hay condenación si usted no sepa algo. Bueno, si usted salió mal en una prueba, pues entonces ejercítese en el Señor, venga a Dios, siga adelante y le aseguro que usted va a estar más resistente para la próxima. Pero no se raje, no abandone, no deje la obra, no deje el llamado. No, precioso, no haga eso. Dios no espera eso, sobre todo por lo que te ha advertido. Es más, Él te llamó sabiendo que ibas a pasarla. No haga eso, porque es un acto, con todo respeto y amor se lo digo, es un acto de cobardía. Y usted sabe que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. No, precioso, no. Y el ser cobarde no es tu naturaleza. Tu naturaleza es ser un valiente en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo cobarde, lo mentiroso, lo indeble, eso ya pasó. Ahora nosotros somos una nueva persona. Y es ahí donde tenemos que sacar ese carácter para seguir adelante. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:7. Ya estamos terminando, precioso. Primera de Pedro 1:7, nueva traducción viviente. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y me gusta esta expresión. Usted quiere saber si realmente la gente que está en el Señor es auténtica en su fe y en su confianza en Dios. ¿Sabe cuándo lo va a ver? Cuando venga la prueba. Hay gente que yo he visto que saltan, brincan, se gozan, están en la iglesia y dicen, no, aquí el Señor, aleluya, yo le voy a ser fiel, yo amo a Dios, yo no me voy a ir nunca. A veces hasta me han dicho, pastor, regáñeme si es posible, si usted me ve mal, porque usted me va a ayudar. Y yo nada más los miro y le digo, ojalá me aceptaras la corrección cuando te llega el momento como me la estás diciendo ahora. Porque generalmente no reaccionan así. Sin embargo, te lo dicen. Porque están bajo una atmósfera, una emoción. Pero créeme que va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta la clase de gente que hay en la iglesia y aún te vas a dar cuenta la clase de ministro que tú eres, es cuando llegue la prueba. Y aquí Pedro ahora lo dice. Estas pruebas demostrarán que si su fe es auténtica, si realmente te creen, si le han creído a Dios en algo o no. Y en esto aquí usted sepa, aquí es donde se separan los niños y los adultos. Dice que Pedro, y qué bueno que sea Pedro el que lo diga, porque él le tocó en un momento dado, maestro, no te voy a abandonar, no, te abandonan todos menos yo. Y el Señor le dijo, voy a orar por ti, porque realmente sí lo vas a hacer. Pero ahora vemos a Pedro aprendiendo a decir, hey, realmente la prueba va a sacar lo que realmente somos. Así que no hagamos promesas en presunción, sino en convicción. Aprendí esto hace muchos años.
a no tratar de decir algo acabo de decir la palabra, simplemente por presunción, por presumirle a la gente, presumir delante de los hermanos que yo soy fiel, que ninguna circunstancia me va a sacar de la iglesia, que por ninguna cosa me voy a ir del evangelio. Y de pronto me llegó una pruebita y lo primero que digo, hermanos, abandono todo. No, eso fue presunción. Presunción, porque me justifiqué mi propia fuerza. No, precioso. Cuando usted es llamado al ministerio, usted debe confiar y creer que Dios, su papá, lo va a sostener, no importa las situaciones que pasan. Lo que menos usted debe pensar, en lo que menos usted debe accionar es abandonar la asignación o el llamado que Dios le ha dado. Es posible que pase por aquí, porque muchas veces, por eso corregí la expresión, muchas veces Satanás me ha traído a la memoria el deseo de desistir de algo, pero inmediatamente retomo y digo, diablo, yo sé que eres tú, tratando de tentarme, pero yo no voy a defraudar a mi Jesús. No importa lo que esté pasando, Jesús está conmigo y Él me va a ayudar. E inmediatamente retomo, me tomo mi agua o tomo mi café o me acuesto un rato a descansar o me pongo a orar, saco un tiempo para Dios y me repongo emocionalmente porque saco de la vida espiritual para poder superar la circunstancia. Bueno, aquí vamos avanzando. Está siendo probada, dice. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, si su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo, indicando que vamos a ser premiados. No solamente vas a descubrir de qué material estás hecho, no solamente vas a ver cómo te comportas en medio de ella, sino también que tu actitud correcta y la que Dios espera también va a ser premiada. Por eso vale todo el esfuerzo. Nadie pierde, precioso. Por eso que la etapa de sufrimiento en el ministerio no es ni una pérdida, ni tampoco significa algo que ha fracasado. Al contrario, de acuerdo al comportamiento, a la madurez con la que atravieses la circunstancia, te aseguro que te has ganado un gran premio y aparte de eso, el regocijo de mi Padre de saber que tú permaneces en la asignación. Así es que, Primera de Pedro 1:7, que acabamos de leer, nos dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que es probada en medio del fuego. Cada desafío que enfrentamos por causa del Evangelio purifica y solidifica nuestra relación con Dios. Este tipo de sufrimiento no solo nos beneficia en algún sentido espiritualmente, sino que emocionalmente. Porque a pesar de que la prueba fue fuerte, aprendimos a confiar más en el Señor. Aprendimos a que no vamos a desistir. Vimos el nivel de permanencia y de compromiso que tenemos con el reino. Hemos mostrado cuánto valor le tenemos a lo que Dios nos ha entregado. Porque estamos ahí, parados en la brecha. Cada desafío que enfrentamos por causa del Evangelio purifica y solidifica nuestra relación con Dios. Este tipo de sufrimiento no solo beneficia espiritualmente, sino emocionalmente también. Sino que también, aparte de eso, es un testimonio vivo para quienes nos rodean. Hay gente que se sorprende, sí, pastor, ¿y usted ha aguantado tanto? Sí. Oh, usted ama mucho al Señor. Fíjate la expresión, usted ama mucho al Señor. Eso es un buen signo, porque la gente está observando que hay un valor mayor en ti que te ayuda a superar las circunstancias. Y claro que tú vas a decir, sí, es el amor que Dios ha derramado en mi corazón. Es el amor por los hermanos. Es el amor por el ministerio. Voy aquí a otra taza. Es el amor por lo que representa a Dios en mí y por lo que yo estoy representando de Dios en la tierra. Es el amor por el compromiso. Tercero y último, el dolor no es el final de toda la historia. Y es aquí donde te tengo que decir que no es que toda la vida vas a pasar así. Son momentos de la vida cristiana que pasamos momentos difíciles, pero son momentos. Pero estos momentos no se quedan ahí. Simplemente son etapas donde aprendemos, nos damos cuenta quiénes somos, mostramos al mundo el valor que tenemos por lo que estamos sufriendo, pero también vienen recompensas. Hay algunos versículos que quiero leerte, pero antes de eso vamos a ir paso a paso. Pablo nos enseñó que el sufrimiento en esta vida es temporal, no es eterno, es temporal. Por eso, esté tranquilo. Usted puede pasar unos meses
Puede pasar 1 año, o 2 años, o 3 años, no lo sé. Pero eso va a pasar. Van a haber momentos de victoria y momentos de experiencias lindas que vas a recordar cuando pasaste esas circunstancias. Así es que tú tranquilo, que eso solamente es un momento. Pablo nos enseña que el sufrimiento en esta vida es temporal, pero tiene un propósito definitivamente que conlleva a la eternidad, porque los resultados del comportamiento que yo tenga en el sufrimiento suman a mi eternidad, como también me suman experiencia aquí en la tierra. De hecho, en 2 Corintios 4:17, que de hecho quiero leértelo, dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ah, sí, la gloria que se manifiesta en la eternidad y las cosas que se manifiestan después de las pruebas tienen mucho más peso de lo que yo probé, mucho más peso de lo que yo sufrí. Oh, sí, glorioso eso. Nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. O sea, que cuando nosotros sufrimos, pasamos por sufrimiento por causa del ministerio, algo está manifestándose en nosotros que es mayor de lo que hemos sido probados. Y es Dios, ya yo que es Dios, su amor, su bondad, la fe que nos hace crecer, pero también la suma de las cosas eternas que están ocurriendo cuando nosotros pasamos por esas circunstancias. Lo que enfrentamos en el ministerio, aunque sea doloroso, está preparando algo mayor en nuestras vidas. Oh sí, esto me gusta. Lo que estemos pasando en el ministerio, aunque sea doloroso, lo que está preparando es para algo mayor para nuestras vidas. Así es que pudiéramos decir que la plataforma para algo mayor en muchas ocasiones también es la etapa de sufrimiento. En la etapa donde Satanás te ha puesto a sufrir, es en la etapa donde Dios te da la victoria y donde Dios te supera, donde Dios te levanta, donde Dios te honra. Así que, ¿cuál es la etapa de tu sufrimiento ahora? ¿Que necesitas dinero para comprar una tierra que no puedes? ¿Y estás sufriendo eso? Pues en esa etapa, mientras te permaneces y le eres fiel al Señor, es en la etapa donde Dios ahora te va a poner un peso de gloria y te va a llegar las finanzas para poder salir de esas circunstancias. Cualquiera que sea la presión o la prueba que estés pasando, tranquilo, resístela, pásala con todas las herramientas que te hablé, con el carácter correcto de Cristo, y te aseguro que va a llegar un momento de honra para ti, de acuerdo a cómo hayas pasado este momento. Así que es una leve tribulación, pero también lo que enfrentamos en el ministerio, aunque doloroso, está preparando algo mayor en nuestras vidas. Dios no desperdicia necesariamente la etapa de sufrimiento. Él no solamente dice, bueno, mi hijo sufrió y se acabó. No, porque Jesucristo dice que sufrió el oprobio, pero mirando la victoria que estaba por de frente. O sea, Cristo muriendo en la cruz, que estaba a sus espaldas, pero al frente estaba mirando la victoria tuya. Y qué victoria, mucho más grande que el sufrimiento que tuvo. Entonces, de la misma manera nosotros. Nosotros estamos sufriendo o hemos pasado una etapa de sufrimiento, pero estamos viendo la victoria que viene. Estamos preparándonos para lo que viene, para lo que Dios nos va a honrar, cómo Dios nos va a levantar, cómo Dios va a hacer crecer la iglesia. A veces sufrimos porque la iglesia como que pareciera que no crece, que la gente que llega está un rato y después se van y uno dice, chuleta Señor, ¿qué pasa? Soy yo, es la gente, es la palabra, estoy pecando, ¿qué es? Y no estás haciendo nada malo, es una etapa de sufrimiento por causa del ministerio. Pero mientras tú permanezcas ahí, va a llegar un día en que la gloria de Dios va a visitar y la gente que te va a llegar se va a quedar permanente. Porque esa es la recompensa de tu fidelidad a la obra y al llamado del Señor. Alguien dice, aleluya, esto me acaba de bendecir, espero que lo bendiga a usted también. Padre Santo, gracias. Está preparado para algo mayor. Dios no desperdicia ese momento de sufrimiento. Créeme que no va a pasar por alto del lado de Dios. Del lado de Dios no va a pasar por alto. Cada prueba es parte del proceso mediante el cual Él, o sea Dios, también nos aprovecha para que podamos ser moldeados y nos prepara para cosas eternas y valiosas. Cuando nosotros pasamos por momentos de sufrimiento y lo superamos con creces, de acuerdo a la evaluación del Padre, como el comportamiento que hayamos tenido, el Señor también nos va a confiar muchas cosas, porque entre más nos confía cosas, Satanás también nos va a atacar.
Pero Dios sabe que usted y yo no vamos a fracasar, no vamos a tirarle aquello que nos ha confiado. Por eso su palabra dice, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, hablando de la entrada a la presencia de Dios. Pero también podemos verlo, ¿dónde fuimos fieles en lo poco? En la tierra. Así que por lo mucho que Dios le dé, sigue siendo poco comparado con lo que Dios nos va a seguir dando mientras permanezcamos fiel en el llamado aquí en la tierra. En Romanos 8:18 también resalta esta verdad. Quiero leerlo para usted. Mire lo que dice Romanos 8:18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Porque es momentáneo, es momentáneo. También resalta esta verdad, puesto que tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento en el ministerio no es el final de nuestra historia, sino un medio para alcanzar la gloria que Dios nos ha prometido. Estas pruebas nos preparan para lo que viene, precioso, y cada paso de dolor es un paso hacia una madurez más alta de la que teníamos anteriormente. Y aquí yo tengo un verso para usted, Lucas 18:29-30. Mire lo que dice. Así es, dijo Jesús. Les aseguro que todo el que haya dejado casa, separado, y hablemos de que cuando tú te separas de algo, estás sufriendo. Tú sufres porque te separas de cosas. Dice, Jesús dijo que cualquiera que se haya dejado o separado de casa, esposa, hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Habla de recompensa. Entonces, habrá un tiempo de recompensa después de la prueba. Habrá un tiempo de recompensa después del sufrimiento. En el cielo, pero también en la tierra. Claro que sí. Además, en Santiago 1, versos 2 al 4, dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca. En pocas palabras, crezca hermano en medio de las pruebas. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y nada les hará falta. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, en que vosotros ha de manifestarse. El sufrimiento en el ministerio no es el final de nuestra historia, sino un medio para alcanzar la gloria que Dios nos ha prometido. Estas pruebas nos preparan para lo que viene. En cada paso, cada dolor es un paso hacia algo mayor. Así que en Santiago acabamos de leer que las pruebas producen paciencia y esa paciencia nos lleva a ser completos, sin que nos falte nada. El sufrimiento no es solo algo que debemos evitar, sino algo que Dios va a permitir en nuestra vida y que nosotros vamos a aprovecharlo para la transformación que nos dé el complemento para parecernos a Jesús. O sea, si yo me quiero parecer a Jesús en su carácter, pues entonces la manera en que yo me voy a parecer a Él en su carácter es a la medida que yo también pase dificultades como Él pasó. Porque el carácter de Cristo, de ser amable y perdonador, fue por causa de ofensas. Entonces, de la misma manera, a través del sufrimiento, yo voy también a sacar y aflorar esa imagen de Cristo. Saber que el dolor es temporal nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios está obrando en nosotros un resultado eterno más glorioso de lo que podemos imaginar al momento. Finalmente, quiero decirte lo siguiente. El sufrimiento en el ministerio no es un accidente ni una señal de que algo va mal. Al contrario, es parte integral del llamado. Jesús mismo nos advirtió que seguirlo implica llevar una cruz, no la de Él. Él la llevó. Pero sí, nosotros tenemos que llevar una cruz. De hecho, en Mateo 16:24 lo menciona. Lo que significa enfrentar momentos de dificultad, rechazo e incluso persecución, traiciones, etc. Sin embargo, no sufrimos sin propósito. Cada prueba que enfrentamos tiene un valor eterno y un impacto espiritual profundo, tanto en nosotros
como en quienes nos rodean. El sufrimiento, lejos de debilitarnos, nos debe fortalecer si ocupamos las herramientas que están en nosotros. Nos enseñan a depender más de Dios, a confiar en sus promesas y a perseverar en su obra, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Además, es un testimonio vivo para nosotros. Cuando ven nuestra firmeza en medio de las pruebas, se hace evidente el poder de Cristo en nuestras vidas. Concluyendo de esta manera que es el Señor fortaleciéndonos dentro de nosotros toda fuerza, o nos está fortaleciendo para atravesar las circunstancias. Al final, la disposición a sufrir, cuando digo disposición, es saber ya que vamos a atravesarla y que vamos a superarla. La disposición a sufrir por el Evangelio no solo nos transforma a nosotros, sino que también revela el valor que tiene Cristo en nuestras vidas. Oh sí, si estamos dispuestos a soportarlo todo por Él, es porque hemos comprendido que su amor y su llamado valen cualquier sacrificio que este sistema nos ponga por delante. La pregunta es, ¿estás listo para abrazar esta verdad y seguir adelante, incluso cuando el camino se torne difícil? Yo diría que sí. No es que estoy respondiendo por ti, pero si Dios te ha hecho el llamado, es porque sí estás preparado para esto y para mucho más. Finalmente, quiero decirte que esta lección para mí ha sido muy reveladora. Me ha llenado de mucha expectativa. En primer lugar, me ha dado el horizonte hacia dónde vamos y me ha dado el plano de lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a tener victorias, vamos a ver manifestaciones gloriosas, vamos a ver el crecimiento de la iglesia, vamos a ver hermanos madurar, vamos a ver bendiciones, vamos a ver milagros, señales, prodigios, vamos a ver gente cambiada, pero también vamos a ver momentos difíciles en nuestra vida que de la misma manera en que hemos recibido todo lo demás, también estamos dispuestos a confrontar y a recibir esta etapa de nuestra vida, que es una etapa pequeña, pero importante y valiosa para nosotros por lo que representa, por lo que sale, por lo que podemos producir, mostrar, como te lo acabé de enseñar en esta hora y tanto. Bueno, sin más que decirles, precioso, le diría pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar este tiempo valioso de enseñanza, confiando que el Señor le haya hablado a usted, le haya hablado a la iglesia, a los hermanos, a quien me pueda escuchar, ya sea mañana, tarde o noche. De parte mía, pues le mando un abrazo, un gran beso. Si usted es un siervo de Dios, pues estaremos orando por usted, como usted también ore por mí, para seguir adelante y seguir avanzando este reino maravilloso que el Señor nos ha confiado. Ser un ministro del Señor es una gran bendición, es una honra que Dios nos ha entregado. Pase buenas noches. Chao, le quiero, le amo. Hasta la próxima. Bendiciones.